Que es ahora quiero darle la bienvenida en el estudio aquí en Guayaquil a Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública. Muy buenos días, doctora, qué gusto tenerla acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como yo ya lo mencionaba, pues este proceso de contratación de la compañía de seguros de Petroecuador sigue dando de qué hablar. Es un proceso que ha sido adjudicado a Hispana de Seguros, pero en medio de algunas denuncias, de algunas observaciones, de medidas cautelares. Quisiera saber y empezar por ahí preguntándole qué observaciones ha hecho el Servicio de Contratación Pública a ese proceso de contratación. Cómo no, nosotros en virtud de la ley, del artículo 10 y 14 de la ley, del artículo 6 del reglamento, hemos generado una gestión de supervisión, y esta gestión de supervisión ha dado un inicio y ha hecho unas primeras observaciones al proceso precontractual, que está básicamente tres elementos. Una, la inobservancia del artículo 1 de la resolución 106, es decir, que la entidad no desglosó ítem por ítem lo que se tenía que realizar el contrato. Segundo, no se ha presentado los justificativos para realizar el presupuesto referencial de la entidad, y como cuarto, no se ha detallado las multas que tiene que realizar. Estas observaciones son muy importantes porque en el momento cuando se necesita del seguro, se necesitan de estos elementos para que la entidad pueda responder ante un eventual siniestro, de tal manera que estos hallazgos que se han realizado en un primer inicio son muy importantes porque tienen como objetivo preservar el interés del Estado y también de garantizar la calidad del gasto público. Se le dio a la entidad para que realice la justificación, pero en medio de que la entidad tenía que realizar la justificación, existe una medida cautelar dada por un juez de Pedro Carbo, en el cual impide que el proceso de control, que es potestad y que por ley lo realiza la entidad de CERCOP, que tiene la rectoría, lo suspende, y lo que indica es continúe con el proceso, y de tal manera que nos vemos impedidos de realizar. ¿Pero es posible dictar una medida cautelar que impida precisamente el proceso de control que realiza un organismo gubernamental, ya sea Contraloría o en este caso, por ejemplo, el CERCOP? Es una muy buena pregunta. La respuesta es no, justamente porque lo que se está creando es un mal precedente jurídico. Esto da inseguridad jurídica. ¿En qué sentido? En que cualquier momento un ciudadano puede pedir o solicitar una medida cautelar sin fundamento y se detienen todas las acciones de control que lo puede dar, como usted bien indica, Contraloría, Procuraduría o en este caso el CERCOP. Eso no es posible porque la ley manda, la ley es clara, es expresa, es pública, y lo que indica básicamente es que se tiene que realizar las supervisiones de caso y el control del proceso precontractual, justamente para cumplir con principios de transparencia, de trato justo, que es lo que hemos actuado en esa manera, ¿no? Pero en este caso se está cumpliendo esa medida cautelar. Ustedes han tenido que hacerse a un lado dentro de este proceso de contratación. Exactamente, en este caso se ha dictado una medida cautelar. Para nosotros esto no tiene fundamento, pero por eso hemos pedido la revocatoria de esa medida cautelar, ¿no? Por varias razones. Y por lo tanto el proceso ha continuado. No obstante, una medida cautelar se pide cuando se impide, cuando se amenaza un derecho constitucional. El derecho constitucional que se está pidiendo aquí no es expreso, no conocemos cuál es el derecho constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pedimos la revocatoria. Han pedido la revocatoria, pero sin embargo este proceso sigue su marcha al punto de que en 15 días podría ya firmarse la adjudicación del contrato. ¿Qué pasaría entonces si es que hasta ese momento no se da esa revocatoria de la medida que ustedes han solicitado? Bueno, como señala el artículo 99 de la ley, la responsabilidad que tiene la entidad contratante desde el momento preparatorio, precontractual y contractual tiene que ser responsable la autoridad. Si se firma el contrato, pues le tocará a la Contraloría determinar las acciones administrativas, civiles o penales, como reza el artículo de la ley, para determinar si hubo aquí un efecto contrario que viole los principios de la seguridad jurídica. Pero igual ese contrato podría firmarse pese a que hay también un examen de Contraloría que está en marcha, pero va a tomar más tiempo del que se diría
o dentro del que se ha establecido se da la firma de contrato entre Petroecuador y Hispana de Seguros. Sí, lo que hemos hecho aquí es postergado un poco el control con esta medida cautelar cuando debió haberse dejado fluir el proceso y evidenciar que si tuvo un hallazgo, en este caso del CERCOP, pues se demuestre que tal hallazgo se justifique, se desvirtúe, pero es competencia de la entidad contratante presentarnos todos los justificativos. Por lo tanto, aquí lo que se ha hecho es obviar la responsabilidad y obligación que tiene la entidad contratante de presentar sus justificativos con expresa ley. Bueno, y aquí también usted mencionó algo. Esta medida cautelar la dicta un juez de Pedrocarbo. ¿Cómo así un juez de Pedrocarbo cuando la empresa Petroecuador tiene su domicilio en Quito? El proceso de contratación también arrancó en la capital. ¿Cómo así no un juez quizás de allá, como digo, de Quito, sino de acá de Pedrocarbo? Totalmente de acuerdo con el razonamiento. Esta medida cautelar no solamente que lo dio un ciudadano, lo dan dos ciudadanos, uno del cantón Guayaquil y uno del cantón Pedrocarbo. Los dos ciudadanos no son proveedores del Estado, no son participantes del proceso y presentan en el mismo tenor, con el mismo formato, la solicitud de medida cautelar. El juez del cantón Guayaquil lo niega porque no existe ni motivación ni una evidencia de amenaza a este derecho constitucional. Sin embargo, el juez de Pedrocarbo lo acepta esta medida cautelar. De todas maneras, esto no tiene fundamento ni tampoco competencia. ¿Por qué? Porque la amenaza sucede en Quito, ¿no? Es a un proceso precontractual cuyo matriz de Petroecuador es en Quito y el domicilio de CERCOP es en Quito, por lo tanto debe ser un juez competente en la materia y debería haberse sometido también a un sorteo para tener un juez o jueza independiente, imparcial y competente. Bueno, sí son puntos que llaman la atención y ahí usted acaba de mencionar que estas dos personas que han presentado esta solicitud de la medida cautelar no forman parte ni del proceso, ni son ofertantes, ni nada por el estilo. ¿Cuál sería la vinculación entonces o el argumento que ellos dan? ¿Quiénes son estas personas? De hecho, el argumento que se da es para evitar que se siga contratando a la actual aseguradora. Ese es el argumento, un argumento que responde a criterios técnicos, jurídicos y que tiene justamente el debido proceso para señalar, pero en ningún momento es una medida cautelar que crea un precedente muy negativo, grave para la seguridad jurídica, que es el hecho de detener una supervisión que manda la ley. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando con una medida como esta desde su punto de vista? Justamente un mensaje muy negativo, grave, de que existen jueces que no tienen competencia sobre la materia y que pueden accionar en un tema determinado. Por lo tanto, hay que tomar las medidas necesarias sancionatorias o disciplinarias que sean. Por su parte, el CERCOP ha hecho lo pertinente y ha enviado justamente dos instrumentos jurídicos pidiendo la revocatoria y la incompetencia del juez, porque esto es un tema de control y nosotros tenemos que garantizar la transparencia de los procesos. Pero doctora Vallejo, pero mientras este punto de vista del CERCOP pues ha sido argumentando pidiendo la revocatoria de esta medida y han hecho las observaciones al proceso, también por parte de las otras compañías que formaron parte de ese proceso de licitación hay denuncias. Una de ellas es que se han alterado los valores de la oferta propuesta por ellos, pero pese a eso, este proceso de contratación sigue. ¿Hay la posibilidad de que efectivamente avance y se concrete o más bien hay alguna norma que impida y que detenga el proceso hasta que todo esto que se ha puesto como denuncias y sobre la mesa como observaciones se resuelva? Conocemos que existen también reclamos por las entidades participantes y por lo tanto tendrá que seguir su curso. Adicionalmente, la responsabilidad no se elimina, no se anula con esta medida cautelar. La responsabilidad continúa y es responsable de la entidad hasta el final de la ejecución del contrato si lo hubiera. Por lo tanto, lo que se ha hecho aquí es simplemente suspender una especie de control, pero la ley determina las responsabilidades en todo el proceso. Pero ¿y entonces qué pasaría si sí se firma este contrato y después se llega precisamente a darle la razón a quienes hicieron algún tipo de observación, pero ya el contrato fue firmado? Aquí actuamos de manera conjunta con la Contraloría del Estado y será en este caso, si firma el contrato, la competencia de Contraloría General del Estado de determinar todas las responsabilidades administrativas, civiles o penales que diera el caso. Bueno, en todo caso habrá que ver cómo termina
este proceso de adjudicación del contrato a Hispana de Seguros por casi 55 millones, que es la póliza para Petroecuador. Quiero aprovechar que usted está acá para también preguntarle sobre otro tema. En mayo de este año, durante la pandemia, se estableció, o más bien se dictó un decreto ejecutivo que daba paso a un sistema de compra unificada de medicamentos, con lo que se buscaba generar un ahorro para el Estado, pero también garantizar por un lado el abastecimiento de las medicinas y dar transparencia a este proceso en medio de tanto escándalo de corrupción. Hoy tengo entendido va a haber una rueda de prensa para dar a conocer mayores avances. ¿Qué pasó de mayo hasta esta fecha, doctora, en ese tema? De acuerdo, el gobierno dio un paso muy importante, un cambio estructural para generar transparencia en la compra de medicamentos. Fruto de ello, a partir del decreto 1033, que fue el 5 de mayo, se ha generado un análisis que ya venía realizando la red de salud pública en cuanto al mercado, la preparación de los términos de referencia, así como la consulta previa de mercado, a las posibles soluciones que tiene el mercado nacional e internacional en los temas de logística, almacenamiento, administración de bodegas y compra de medicamentos. Así es que a las 4 de la tarde anunciaremos con la red de salud todos los detalles de este proceso de compra unificada de medicamentos al alcance de todos. ¿Pero en qué proceso se encuentra ya eso? Porque yo le decía, pues de mayo acá han pasado algunos meses desde ese anuncio, y en qué se ha avanzado o qué ya está a punto de concretarse. Estamos listos para realizar la licitación y poder adquirir al mejor proveedor logístico y posteriormente para la licitación, la subasta inversa corporativa de medicamentos. ¿Y cómo funcionará de ahí en adelante? Está establecido de que esto se genere transparencia en toda la cadena de adquisición de medicamentos, desde el momento de la producción de medicamentos hasta la adquisición del paciente, de que todo sea en línea, de que los ciudadanos podamos observar cómo es la entrega de medicamentos, quién lo receta, quién lo recibe, de tal manera que se pueda tener la receta clínica unificada y la historia clínica unificada. Esto es como están siguiendo otros países en el mundo y se pueda generar transparencia y que las compras no sean indiscriminadas, sino que exista una planificación y que esta planificación sea conforme a una gestión y gerencia de los inventarios para no tener justamente lo que ha sido de conocimiento público, medicamentos caducados, no hay administración de los inventarios, etcétera. Pero a la hora de la hora, dentro de estos mecanismos de corrupción hemos podido ver que se las saben todas y se valen de todas. ¿Cómo garantizar también que no hay un monopolio en cuanto a proveedores? Que eso de ahí también es lo que hemos venido quizás conociendo que ha pasado, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el IES, donde hemos visto cómo a unos mismos proveedores les eran adjudicados los contratos y bueno, y eso dio paso a establecer incluso una cadena de corrupción. Así es, se establece procesos competitivos y de acuerdo al decreto 1033 existirá un mecanismo prioritario que es esta subasta de medicamentos, ¿no? Por lo tanto, las otras adquisiciones, las otras metodologías de adquisición se encuentran limitadas y todo se hará en línea para conocimiento público de todos. Ahora, si ya se está en la fase de dar paso a esta licitación, a esta subasta inversa, ¿cuánto tiempo más pudiera tomar? Ya estamos prácticamente a menos de 3 meses que se acabe este año, o sea, ¿cuándo ya realmente este sistema unificado de compras de medicamentos va a poder ponerse en marcha aquí ya en el país? Sí, tenemos una hoja de ruta establecida y será este gobierno quien ejecute todo esto el primer trimestre del próximo año. ¿Y cuánto significa? Porque lo que se dijo cuando se emitió el decreto el 5 de mayo era que esto de que iba a representar también un ahorro para el país. Quizás, ¿cuál es el monto que se ha establecido de ahorro para el Estado a través de la aplicación ya de un sistema como este? Sí, hemos realizado la cuantificación de cómo esto disminuye arrendamiento en las bodegas, el almacenaje, un proceso más competitivo de logística, una optimización de los recursos y la implementación de este modelo podría llegar a un ahorro de 400 millones generado en el proceso de vigencia del operador logístico. Esto estamos hablando entre 5 o 7 años. Y eso de aquí es un sistema que va a aplicar para el Ministerio de Salud Pública. Para toda la red de salud pública que involucra este Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y de Policía. Y ya para cerrar con ese tema, doctora, si es que hoy para que las personas que nos están viendo, el ciudadano común, ¿cuál va a ser la diferencia quizás más visible o tangible de que el Ecuador pase a tener un sistema como ese a partir del primer trimestre del próximo año con relación a lo que tenemos hoy? La parte más tangible creo que es el ciudadano, quien es el beneficiario y prioridad de este proceso. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene un alto porcentaje en gasto de bolsillo, es decir, yo adquiero medicamentos, pero aparte tengo que ir a buscar afuera también mis medicamentos. Ese porcentaje de gasto del bolsillo debe ser disminuido, por lo tanto,
todo el tratamiento debe recibir completo en la farmacia pública. Bueno, eso es un gran reto, ¿no? Y un gran desafío porque es lo que no está pasando hoy. Hoy vemos incluso cómo desde los elementos más básicos no los tienen y como usted dice, tienen que recurrir a irlos a comprar porque no los reciben dentro del hospital. Y bueno, como digo, es un gran desafío y algo que el ciudadano está esperando, ver ese cambio. Quiero agradecerle que hoy haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Vamos a ir a una pausa, regresar al corte.